Hola, bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Soy Isabel Baena y les hablo desde Caracas, Venezuela. Es viernes 30 de octubre y este es un nuevo episodio. En este episodio revisaremos el panorama informativo de la semana con un contacto desde la sala de redacción del diario más importante de Venezuela. Además, analizaremos la reunión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López. También conversaremos sobre el contexto en el que se realizan las elecciones de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre y los posibles escenarios que se presentan con los resultados de esta elección. Compartiremos además con ustedes el tema Guardia Fuerza. Quédate con nosotros. Bueno, desde la sala de redacción de Últimas Noticias tenemos a Alberto Cova, director de contenido, para conversar sobre lo más importante de la agenda informativa de esta semana. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué informaciones destacan de esta jornada semanal para comentar? Hola Isabel, te envío un saludo cordial para ti, otro para la audiencia. Bueno, hoy quisiera comentar un par de noticias que ocurrieron en la semana y que suscitaron mayor interés. Una de ellas es la huida de Leopoldo López, dirigente de la derecha venezolana que fue condenado a 14 años de prisión por su responsabilidad en hechos violentos que dejaron más de 40 muertos. Esto ocurrió en los primeros meses de 2014. Estos hechos que López convocó y organizó con el nombre de la salida, que tenía como finalidad abierta el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Bueno, por estos hechos, López fue condenado a 14 años de prisión y estaba en tal situación cuando en 2019 huyó de su confinamiento en su domicilio Leopoldo López para participar en la intentona golpista fallida de ese 30 de abril de 2019. Pero como no tuvo la acogida esperada y no llegaron millones de personas a apoyar a Leopoldo López en el distribuidor de Altamira, pues no tuvo más remedio que asilarse en la Embajada de Chile primero y después en la de España. Allí en esta Embajada de España pasó más de un año hasta ahora que esta semana puso pie en Polvorosa y apareció sonriente en Madrid con nada menos que Pedro Sánchez como anfitrión. Sí, sobre este encuentro vamos a conversar en la próxima parte con la analista internacional Arantxa Tirado, española, para tener una mirada desde allá, desde España, y tratar de poner en perspectiva este hecho. Bueno, sí, el hombre que juró que nunca se iría de Venezuela y lo dijo cantidad de veces, y así está grabado, pues se marchó a España. Da la impresión que esta huida de Leopoldo López tuviese que ver con el resultado hasta ahora previsible de la elección del próximo martes en Estados Unidos. Pues una derrota de Donald Trump sería mortal para la estrategia que ha montado el Partido Voluntad Popular, del cual Leopoldo López es el principal dirigente. Y Guaidó como presidente interino, bueno, esta estrategia de interinato que se quedaría bastante golpeada con la derrota de Donald Trump. Si de ocurrir tal situación, es por eso pues que no extraña esta salida de Venezuela de Leopoldo López en estos momentos. Así es, sin embargo, las llamadas encuestas que dan ventaja a Biden en Estados Unidos no podemos darlas como un hecho. Fíjate que en las elecciones anteriores se daba como favorita a Hillary Clinton y no resultó así. Sin embargo, bueno, coincido contigo en que esta fuga que se da en un contexto en el que se mueven piezas del escenario político. La más importante para este sector opositor es, sin duda, la elección estadounidense y el resultado que se obtenga de aquí. Ahora, bueno, creo que gane quien gane, la estrategia que se encabezó con Guaidó y de la que forma parte Leopoldo López también está agotada. Así que la estrategia estadounidense con sus ejecutores venezolanos también tendrá que cambiar independientemente de quién gane. Por cierto, Alberto López, en sus declaraciones en la rueda de prensa desde allá, dijo que Guaidó tiene el compromiso de permanecer en Venezuela
sean cual sean las circunstancias, es decir, lo compromete a que tiene que quedarse aquí en el país. Por Bueno, cierto, lo mismo disculpa. dijo él durante mucho tiempo de que no se iría y nunca dejaría el país. Bueno, ya ahora lo vemos que resultó con eso. Ahora, en cuanto a lo que dice la elección estadounidense, ciertamente, aunque Biden está bastante pegado en la encuesta, este sistema electoral de voto en segundo grado, pues cualquier cosa puede pasar, que tenga menos votos puede ser terminando de ser el presidente de Estados Unidos, pero ya esto es el próximo martes y podemos verlo pues muy próximamente este resultado. Así es, en la entrevista también vamos a conversar sobre las elecciones de Estados Unidos con la analista Laila Tajeldine. Ok, perfecto. Una noticia importante que quisiera comentar correspondiente a esta semana tiene que ver con la información dada por el presidente Nicolás Maduro sobre la reactivación de las refinerías de petróleo, gracias a repuestos e insumos que han llegado de otros países, principalmente de Irán. La renovación del refino de crudo ha permitido a PDVSA aumentar la producción de gasolina hasta el punto de poder abastecer el mercado interno y quedar unos excedentes desde hace aproximadamente 30% más del consumo interno, lo que permite acumular reservas de combustible. No tenemos que olvidar que la industria petrolera venezolana ha sido objeto de un acoso feroz del gobierno estadounidense que le impide de todas las maneras posibles hacer su trabajo de extraer y vender hidrocarburos y derivados. Bloqueo de cuentas, presiones a proveedores, persecución, decomiso de tanqueros en alta mar, hasta ataques terroristas como el que acabamos de ver en la refinería de Amuay han hecho los Estados Unidos contra PDVSA. Por lo tanto, este arranque de las refinerías pues es una buena noticia para los venezolanos. Sí, es importante tu comentario, Alberto, sobre todo para precisar informativamente que la noticia que dio el presidente Maduro en la rueda de prensa es precisamente que Venezuela está produciendo la gasolina que se está consumiendo e incluso con excedentes que son los que permiten generar una reserva que equivale a 20 días en principio y que se proyecta aumentar a 30 días, tal como abrió la edición de Últimas Noticias. Se trata entonces de una reserva, no de la existencia actual o lo que queda de combustible, lo que queda de gasolina, que fue lo que se difundió a través de otros medios de comunicación, generando con esto un poco de angustia y urgencia por tratarse de este tema tan importante. Sí, el presidente lo que quiso decir es que estamos cubriendo el consumo interno y hasta queda para ahorrar un poco. Hasta ahora no teníamos ahorros de gasolina y ahora tenemos por lo menos 20 días de reserva que pudiesen aumentar aún más, según dijo el propio presidente. En todo caso, es una buena noticia la reactivación de esta producción de gasolina. Y bueno, PDVSA de ahora en adelante tendrá que trabajar en un ambiente hostil total con motivo de las sanciones o medidas coercitivas que aplica Estados Unidos contra este país. Bueno, Alberto, gracias. Hasta la próxima semana. En esta parte conversaremos con Aranza Tirado, politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y doctora en Estudios Latinoamericanos. Además es autora del libro Venezuela, más allá de mentiras y mitos. Bienvenida, Aranza. Muchas gracias. Queremos preguntarte, Aranza, como analista internacional, como conocedora de la política venezolana, además española, ¿qué análisis o consideraciones nos puedes hacer acerca de la situación que acaba de ocurrir con Leopoldo López y su llegada a España luego de su fuga de Venezuela? Recordemos además que se encontraba en la Embajada de España acá en nuestro país. Además fue recibido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que además es el presidente del gobierno español. ¿De qué manera observas esta situación? ¿Este hecho afecta de alguna manera las relaciones entre nuestros países? A ver, yo lo observo todo desde cierta perplejidad. En cierto modo no me sorprende ya nada porque todo lo que sucede relacionado con Venezuela en los últimos años sobre todo, pero desde el inicio de la revolución es... no sé, algo como bastante sorprendente. Me refiero a la política que los países europeos, Estados Unidos, etcétera, han tenido hacia Venezuela.
atacando al gobierno legítimo, vulnerando su derecho a hacer las políticas sociales y económicas que quería, su autodeterminación, etc. Entonces, en ese sentido no me sorprende, porque está dentro de esta lógica, pero me deja perpleja cómo pueden suceder estas cosas relacionadas con Venezuela que si pasaran en otro país serían pues objeto de denuncia. Uh-huh. Un señor que tiene crímenes en sus espaldas, que bueno, estaba en arresto domiciliario, que se fuga para un conato de golpe de Estado en esta operación Libertad, ¿no? Que me parece que fue el nombre que le pusieron al último intento golpista, sí, junto al autoproclamado Juan Guaidó, y que como falla esta llamada a que se levante el ejército de un país, que es algo que en cualquier otro país provocaría que pues, esta persona estuviera en la cárcel, pues este señor se refugia en la embajada de mi país, debo decirlo con vergüenza, que sí, le da asilo cuando es un criminal, y lo mantiene durante meses ahí, además al lado de una política de injerencia constante hacia las autoridades venezolanas, hacia el gobierno legítimo, etc. Entonces, a mí me parece increíble que, bueno, que este señor se pueda fugar, supuestamente que nos diga el Ministerio de Asuntos Exteriores que se ha ido por propia voluntad, como si fuera algo de, bueno, estoy aquí de visita en casa de un amigo y ahora agarro la puerta y me voy, ¿no? Como si esto no tuviera unas implicaciones jurídicas, unas implicaciones políticas, diplomáticas, de todo tipo, y que aparezca por arte de magia en la otra punta del mundo después de hacer un periplo que nos cuentan como si fuera una película de aventuras con una identidad supuestamente falsa, y llega a España, y no solo eso, sino que lo recibe el que es presidente del gobierno, aunque lo reciba en calidad de líder del Partido Socialista, y que además da una rueda de prensa y erigiéndose como en un político de referencia, en un liderazgo en otro país, ¿no? Sí. Vamos, me deja perpleja, aunque no me sorprende, insisto. Claro, esta situación pone en un aspecto comprometido, ¿no? al gobierno español, porque bueno, sabemos que se le acusa en algunas oportunidades al gobierno español o al presidente Pedro Sánchez de ser castrochavista, pero al mismo tiempo se reconoce a Guaidó, saluda a Leopoldo, y bueno, también tiene relación con el gobierno venezolano, con el presidente Maduro. Entonces, esta situación no lo compromete, ¿no? Bueno, hay toda una suerte de ambigüedades en el manejo de la política hacia Venezuela, porque en realidad lo que no quiere hacer el gobierno de España es reconocer que se ha equivocado, con pues el reconocimiento al señor Guaidó por apostar a lo que mandaba Estados Unidos, no sé si por presiones de Estados Unidos o por propia voluntad, yo creo por una combinación de ambas, y se han dado cuenta ahora que esto falló y que tienen que recolocarse, ¿no? Por propio interés, pero a la vez no saben cómo recolocarse, y además ahora Pedro Sánchez gobierna con la coalición de Unidas Podemos, que no tiene exactamente la misma postura que el Partido Socialista hacia Venezuela, y yo quiero entender que ha habido algo de presión por parte de ese sector del gobierno para no seguir la injerencia abierta que había hacia Venezuela, ¿no? Para bajar un poco decibelios a esa política de agresión. Entonces a mí me parece que el gobierno de España queda descolocado, que seguramente bajo manga esté tratando de reparar el daño causado, pero que quiere jugar a la vez a muchas bandas. Quiere estar a bien con Estados Unidos, quiere estar a bien con la oposición venezolana, pero a la vez quiere estar a bien con los sectores de izquierda, pero a la vez quiere negociar o ser un actor que sea interlocutor en eso que ellos piden, ¿no? Que haya elecciones democráticas en Venezuela, como si no hubiera habido hasta la fecha elecciones democráticas en Venezuela. Entonces es una postura ambigua, contradictoria, y por eso aparece tan a veces ilógica o incomprensible desde afuera, porque es muy errática y va cambiando, ¿no? Va cambiando un poco, va recolocándose, pero creo que también está muy atada por lo que es
la continuidad de la política exterior del Estado español hacia América Latina en líneas generales, que es una política dictada por las grandes empresas del IBEX 35, que sí tienen unos intereses, aunque me parece que están jugando mal en el caso venezolano, ¿no?, para defender esos intereses, pero bueno, allá ellos. O sea, el tema es que hay muchas presiones, hay bandazos, hay posiciones contradictorias y mucha gente desde afuera, pues la verdad que no entiende prácticamente nada, ¿no? Sí, ayer hace unas horas, el presidente Maduro denunció además la complicidad del embajador de España en Venezuela en la fuga de Leopoldo López, ¿no? Se agrega este dato, el embajador saliente. Sí, claramente, pero no solo en la fuga, sino también en otras acciones que conculcan pues los principios del derecho internacional público, la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que se supone que están sostenidas en pues un intercambio para buenos propósitos, para colaboración, con un respeto, ¿no?, a la soberanía del Estado receptor, etcétera, y todo esto el señor Silva, pues no sé si motu propio o por indicaciones desde Madrid, esto lo tendría que explicar él, pues lo vulneró cuando fue a acompañar a Juan Guaidó regresando de su visita, ¿no?, a Cúcuta. Lo conculcó también en declaraciones que ha hecho en acompañamiento a la oposición venezolana, en acoger a este señor y bueno, en el comportamiento que ha llevado a cabo en estos años en la embajada, ¿no? O sea, yo creo que volverte actor político siendo diplomático es algo que me parece que no va en la esencia de lo que debe ser la labor diplomática, y menos volverte actor político de oposición. Esto, claro, Estados Unidos está acostumbrado a hacerlo, ¿no?, porque sus embajadas son foco de injerencia y de intervención en desestabilización de los países. Pues bueno, ahora hemos descubierto que también las embajadas de España pueden servir para eso cuando los gobiernos donde se encuentran pues no están alineados con el supuesto interés nacional español. Este hecho y la presencia de Leopoldo López en España, ¿tiene algún efecto, algún tipo de relevancia en la política interna, en la sociedad española? Yo creo que hay que distinguir aquí, por un lado, el tema de la política interna sí, y el tema de la sociedad española diría que no. Desarrollo, política interna sí, porque yo creo que, por ejemplo, el encuentro de Pedro Sánchez con Leopoldo en una lógica de respuesta a la oposición política de derechas que ha liderado la supuesta lucha por la democracia en Venezuela, y ellos siempre están erigiéndose en paladines de los derechos humanos y la libertad para el caso venezolano, etcétera. El resto de países no les importan, solo Venezuela. Entonces ahí yo creo que está haciendo como un guiño a esos sectores para conseguir que pues a lo mejor votaciones en clave interna que habría que ver, ¿no?, lo que se está negociando, pero en clave de sociedad española yo diría que vamos, como no pretenda Pedro Sánchez con esa reunión desmentir estas acusaciones de que esto es un gobierno castro-chavista bolivariano, ¿no?, que también sería muy gracioso porque esa es la argumentación de esta derecha desquiciada, que para ellos el gobierno español es bolivariano. Entonces, ¿por qué el señor Leopoldo López, si él está en línea ideológica con esta gente, viene a un país bolivariano? ¿Será que echa de menos el bolivarianismo de Venezuela? ¿No? Es que nos podemos plantear esto. Entonces, la sociedad española ahora mismo tiene tantísimos problemas propios que el tema de Venezuela a mí me parece que es una de las preocupaciones más baja en cualquier listado de problemas que se hiciera. Si le preguntaran a un español promedio cuál es su problema, pues son económicos. O sea, bastante tenemos con la crisis económica, con el impacto de la pandemia, con la situación que se viene, mucha gente sin trabajo, mucha gente que no tiene suficiente, incluso teniendo trabajo, no tiene suficiente dinero para pagar alquileres, para mantenerse, para pagar todos los gastos. Entonces
les puede salir mal, ¿no? A la derecha es estar todo el rato con Venezuela, Leopoldo López, porque mucha gente puede preguntarse, bueno, a mí que me hablan de este señor, de este país, a mí lo que me preocupa es lo que me pasa a mí en mi barrio, Claro. y déjenme de este señor. Lo que pasa es que también han bombardeado durante tantos años con el tema de Venezuela, de la dictadura venezolana, de la crisis humanitaria, de cómo se reprime a la oposición, que seguramente habrá algunas personas bien intencionadas que dirán, oh, qué bien que esté este señor aquí, que lo han liberado de la tiranía de Nicolás Maduro, y qué bien que nuestro presidente es un hombre moderado, no es un radical chavista, en realidad él sí ayuda a la oposición venezolana. Entonces, bueno, yo creo que eso no tiene un impacto realmente en el electorado de Pedro Sánchez, porque es de izquierdas, y aunque puede ser una izquierda que incluso diga barbaridades sobre Venezuela por el impacto de los medios, el voto del Partido Socialista o el voto de Unidas Podemos no depende de lo que se opine o se haga en relación a Venezuela. En todo caso, en Unidas Podemos más, si se apoya a la oposición venezolana, sí puede quitar votos, puede restar votos. Pero en el caso del Partido Socialista, no veo la ganancia de cara a que hagan un posicionamiento así en una lógica electoral. Para mí es meramente una lógica de alta política y de disputa con los partidos de la derecha. De acuerdo. Bueno, agradecemos a Aranza Tirado por este análisis sobre la situación política entre Venezuela y España, por esta situación, y bueno, por ayudarnos a poner este tema en perspectiva. En esta parte vamos a conversar sobre la situación en los Estados Unidos a pocos días de las elecciones presidenciales en este país. Tenemos a Laila Tajeldine, abogada, profesora universitaria, analista internacional y del área de los derechos humanos. Bienvenida, Laila. Muchísimas gracias. A Últimas Noticias por esta invitación. A ti. ¿Qué análisis podemos hacer del contexto que se vive en este país en el que compiten actualmente a la presidencia el actual presidente Donald Trump por el Partido Republicano y Joe Biden por el Partido Demócrata? Las encuestas recientemente reflejan una ventaja promedio de 7 a 8 puntos de Biden por encima de Trump. La semana pasada marcaban hasta 10 puntos. Sin embargo, sabemos que no podemos confiarnos en las encuestas porque en las pasadas elecciones la candidata Hillary Clinton, por ejemplo, aparecía como favorita y luego vimos el resultado, ¿no? Además, estamos hablando de un país en el que hay una sociedad altamente polarizada, un aspecto que no habíamos visto en periodos anteriores. Y ahora se refleja fuertemente una polarización, como se le señalaba, por ejemplo, a Venezuela. Además, una marcada violencia social, un tema con el racismo altamente fuerte. Recientemente vimos el caso de Filadelfia, donde resultó muerto, asesinado otro afroamericano por el tema de la agresión o de la violencia policial. En este contexto, además del manejo de la pandemia, en este contexto, ¿qué elementos podemos extraer o resaltar para estas elecciones que van a ser ahorita el 3 de noviembre? Realmente estamos viendo unas noticias muy movidas a nivel internacional respecto a las elecciones dentro de Estados Unidos. Ya sabemos que John Biden por los demócratas se está lanzando a presidente y Donald Trump por los republicanos. Debemos entender que en Estados Unidos pues existe una fórmula de elección indirecta o de segundo grado, ¿ya? Estas elecciones indirectas no necesariamente tendrías que ganar la mayoría de los votos del pueblo de Estados Unidos, sino es que más bien lo que se tiene que ganar es los votos de los electores. Allá existe un colegio electoral que tiene 538 electores. Y estos electores son los que escoge el pueblo. Y estos a su vez van a escoger al presidente. Y se tiene que tener más de 270 votos para que resulte electo un presidente. En las elecciones del 2016, Hillary Clinton ganó por 20 estados con 227 votos, mientras que Donald Trump la superó
con 30 estados obteniendo 304 votos electorales. Es decir, aquí, ¿qué sucedió? Que a pesar de que Hillary Clinton tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump resultó el ganador porque tuvo más electores a su favor, ¿ya? Porque aquí incluso el elector que resulta mayoría en un estado se lleva el voto de todos. Esta es una de las situaciones que, bueno, que nosotros en muchas oportunidades hemos señalado que es un sistema electoral retrógrado que realmente no establece o no se muestra la voz de las mayorías allá dentro de Estados Unidos, y que realmente más bien lo que es un sistema diseñado para mantener a una élite, bien sea demócrata o republicana, porque ambas representan poderes económicos en Estados Unidos, y hasta ahorita el sistema electoral estadounidense, eso es lo que representa, los poderes económicos, ya, que se manifiestan a través de sus candidatos, no permitiendo a su vez a otros candidatos llegar hacia unas elecciones realmente libres, unas elecciones directas por parte del pueblo, entre otras cosas, sino es que es un poder guardado a todas esas élites. Pero lo cierto es que en Estados Unidos pues ha estado centrado en una campaña electoral bastante, podemos decir, interesante e importante. Yo creo que hasta ahorita estamos hablando de que se ha marcado mucho, o por lo menos la campaña de Biden se está centrando mucho en el tema del COVID, ¿ya? Un COVID que estamos hablando de más de 8 millones de personas están infectadas en Estados Unidos, pero a su vez que ha causado la muerte de casi 230,000 personas. Eso es una cantidad muy fuerte. Y evidentemente estos contagios pues han sido a causa, o podemos decir la forma como se ha expandido ha sido a causa de una política nada responsable manejada por Donald Trump dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto esto va a impactar en los llamados electores? Esto es lo que está por verse dentro de John Biden. Hay muchos analistas que dicen, si no hubiera existido el COVID, pues Trump tendría la presidencia asegurada en estas elecciones que se van a ejecutar el 3 de noviembre en Estados Unidos. Sí, la existencia de un no COVID. Sí, parecería Joe Biden no un candidato muy fuerte, ¿no? No un muy buen candidato. Exactamente, pero bueno, la cosa es que John Biden está claro que se está centrando en la debilidad de Donald Trump, que no precisamente era la situación económica del pueblo de Estados Unidos, sino más bien la forma como ha manejado el COVID. Por ejemplo, yo te decía que habían unos analistas que decían que era impensable pensar que Donald Trump podría perder las segundas elecciones si no hubiera existido el COVID. Ya que si nosotros analizábamos un poco lo que estaba pasando en interno, los salarios de los trabajadores y especialmente de los más pobres, pues había crecido un 4.7% anual. Y evidentemente a lo interno pues se recuperó una confianza en las pequeñas empresas, estaba atrayendo las inversiones hacia lo interno, entre otros aspectos que beneficiaba económicamente al pueblo de Estados Unidos, y esto lo podemos analizar junto con una encuesta que se había hecho en Estados Unidos, donde la mayoría de los encuestados coincidieron, es decir, el 79% de los electores, que la economía era el principal foco de preocupación de los electores estadounidenses. Sí. Y eso es sumamente importante analizarlo en todo esto. Así es. Se habla además de que ha habido un voto anticipado grande que se ha disparado. Se hablaba de 73 millones de estadounidenses. Bueno, eso va creciendo, ¿no? 75 con respecto a los anteriores procesos, lo que llaman el voto anticipado. Se espera que voten unos 150 millones de estadounidenses. Eso quiere decir que hay una alta participación con respecto a las
otras elecciones. Está movida la cosa, ¿no? Puede ser por esto de la polarización. Ya. Sí, de hecho, hay varias denuncias que se dan por lado y lado. Hablando de las encuestas, hay esa encuesta donde tanto demócratas como republicanos coincidían en un temor que tenían hacia que exista un engaño dentro de las elecciones presidenciales y no se refleje precisamente lo que la mayoría decidió. Y es lo siguiente, pues, porque muchas preguntas se están haciendo allí, es decir, las personas que no acuden a votar, que eso ha ido creciendo en Estados Unidos, es decir, que ha ido creciendo, de qué forma, de que evidentemente en Estados Unidos hay una desilusión social, hay unas diferencias y contradicciones sociales bastante grandes que no está centrada entre demócratas y republicanos, sino entre un pueblo con todo el Estado y el sistema del Estado. Uh-huh. Y eso es importante saber. ¿Qué sucede ahorita? Que John Biden está agarrando ventajas de esas contradicciones que se han visto un poco más marcadas con respecto a las respuestas de Donald Trump frente a la situación de la población afroamericana, pero sin embargo no es la realidad, o no se refleja a los medios la realidad de lo que realmente está sucediendo al interno, de la situación social, económica de la población estadounidense, de la situación de salud, de la falta de acceso a la educación o de el sistema de educación paupérrimo como la que viven los estadounidenses, donde se ubica entre los países que peor sistema de educación tiene, y donde es capaz de formar a personas que no tienen el suficiente conocimiento de historia, entre otras cosas, para poder enfrentar la vida. Quizás eso responde a un interés social, pero lo cierto es que eso es una realidad que se está viviendo en Estados Unidos, que existe una gran población que la reconoce, y también hay otro problema grande, y es que hay una posesión ilimitada de armamentos por parte de toda la población. Uh-huh. Es decir, la gran mayoría de la población allá se encuentra armado, y ante todas estas contradicciones y una población armada, muy fácilmente nosotros podemos adelantar o podemos decir que un poco a mediano plazo, a largo plazo, y quizás no sabemos, capaz a corto plazo podemos ver en Estados Unidos una verdadera guerra civil, pero no una guerra civil entre demócratas y republicanos, sino una guerra civil entre el pueblo contra un Estado que lo representan tanto los demócratas como los republicanos, y esto es sumamente importante tenerlo, porque del otro lado está la población excluida, que no solamente es la afroamericana, sino la población pobre allá, la población uh-huh. trabajadora, uh-huh. obrera, los niños, los migrantes, entre otros, que son víctimas realmente de un Estado y de un sistema de exclusión donde están en Estados Unidos, que es el país con mayor desigualdad que existe en el mundo entre pobres y ricos. Así es. Además, otro aspecto importante es el resultado de estas elecciones, cómo puede afectar en nuestra región, en la región latinoamericana y en Venezuela específicamente, en caso de repetir Trump o en caso de resultar electo Biden. ¿Tú crees que en alguno de los casos puede ser más conveniente o por lo menos diferente? Bueno, América Latina, todos sabemos, ¿no? Las dos posiciones que se han posicionado en los últimos años, una posición de izquierda progresista, entre otros, y la otra, por cierto, con sus matices, y la otra, esta ola neoliberal que estamos viendo en la región, y algunas se han llevado a posicionarse a favor y en contra de los candidatos que existen en Estados Unidos, por lo menos en el caso de Brasil, ¿no? Ya de alguna manera se ha visto que en sentido superficial, pues se ve que hay una posición de Bolsonaro a favor de la campaña de Donald Trump que la de Biden. Uh-huh. Y también vemos que en otros países, pues más bien a favor de Biden que de Trump. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahí? Bueno, realmente al final es lo mismo, es decir, que gane uno u otro, la relación de ellos con América Latina
por ahora no mostrado y no entendemos que es así, una variación. Tenemos que recordar que fue en manos de Barack Obama cuando se saca el decreto en el 2015, el decreto donde declaran a Venezuela como una amenaza extraordinaria y dan el camino y abren el camino legal para la imposición de sanciones y bloqueos tal como ahora lo estamos viendo. Lo que viene a hacer Donald Trump es tangibilizar lo que ya había inaugurado Barack Obama. Y eso es importante colocarlo porque la situación en el caso de Venezuela, en el caso de otros países de la región, pues se han visto amenazadas, más bien las democracias de la región se han visto amenazadas por la imposición por parte de Estados Unidos de una política que ha arreciado en los últimos años por parte de Donald Trump. Pero si nosotros recordamos un poquito cuando Donald Trump estaba dando el discurso de la nación, veíamos detrás de quien daba el discurso, Donald Trump, veíamos a Nancy Pelosi, que cuando se referían a Venezuela, ambos aplaudían al mismo tono. Sí. Ambos hablaban al mismo tono. Es decir, es una política prácticamente, podemos decir, coherente entre un gobierno y otro. ¿Por qué? Porque hay una realidad en Estados Unidos y es que Estados Unidos la domina un estado profundo. ¿Quién forma parte de ese estado profundo? Élites económicas, políticas en Estados Unidos que determinan cuál es la política que se va a aplicar. Evidentemente hay unas ciertas contradicciones entre uno y otro, pero van en un mismo son, como te había comentado hace unos minutos. Bueno, agradecemos a Laila Tajeldini, abogada, profesora universitaria, analista internacional, por estas importantes consideraciones rumbo a las elecciones de este 3 de noviembre en los Estados Unidos, un país que tiene, alta influencia en el tablero geopolítico. Varios artistas colombianos se unieron junto a los Parranderos del Cauca para reversionar el tema Guardia Fuerza, una canción que se convirtió en el himno de la Guardia Indígena Nacional. En esta oportunidad, Parranderos del Cauca, junto a artistas como Andrea Echeverry de Los Aterciopelados, Alía Camín, Amos Piñeros, Chane Mesa, La Perla, Carlos Arturo Villamarín, Santiago Prieto, Derli Elised Musé Pazú, Eulalia Yagari y Gregorio Merchán participan en esta canción que se acompaña además de un hermoso videoclip que les recomiendo visiten y disfruten. El estreno de esta versión de Guardia Fuerza se da en el contexto de la movilización de la Minga Social en Colombia, movimiento que inició su movilización el 10 de octubre desde el Cauca hacia Bogotá, conformado por integrantes de varias comunidades de los departamentos del sur del país y que en su recorrido se han venido sumando otras organizaciones sociales, campesinas, comunidades afrodescendientes y estudiantiles. Este movimiento llegó a Bogotá y exige ser escuchado por el presidente de Colombia y llama a poner fin a las masacres que ha sufrido este pueblo colombiano durante este 2020. Más de 45 asesinatos de líderes sociales registrados este año. Por eso queremos compartir esta canción con ustedes que está cargada, como lo dice su nombre, de fuerza. Fuerza de lucha, de pueblo, letra y ritmos que nos conmueven y nos emocionan a los latinoamericanos. Guardia Fuerza, para ustedes.
piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia representada, con fe, resistencia, con un gran ideal, de respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral. Llegamos al final de este episodio. Recuerda que puedes escucharnos por el portal de Últimas Noticias o a través de YouTube y en las plataformas iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Hasta la próxima.